yo siempre supe que había mucho más de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, y en realidad siempre tuve esa conexión con todo eso, con todo el mundo espiritual desde niño, siempre. Entonces ya no me asustaba lo desconocido, no me asustaba nada me asustaba. Quería aprender a leer a los 4 años, ya quería aprender a leer para poder leer libros de telequinesis, que era lo que quería aprender en esa época, y me llegaba a pasar una hora frente a un lápiz tratando de moverlo. Siempre sostuve firmemente que la divinidad, o sea, lo que llamamos Dios, es amor y no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Entonces nunca me creí el cuento católico, y siempre traté de hacerle ver a las personas que no tuvieran miedo a esa divinidad, que no tuvieran miedo a esa esencia creadora, porque las personas suelen tenerle miedo a Dios, y se nos enseña a tenerle miedo a Dios, y no nos damos cuenta de que es una esencia creadora de puro amor, que ha creado la vida en amor. No tiene sentido creer en el castigo, no tiene sentido creer en el dolor, no tiene sentido creer en que todo lo malo que sucede es porque Dios desea que estemos sufriendo. Entonces eso fue lo que siempre sostuve, y eso era lo que le hacía ver a las personas que me rodeaban, que yo veía que no eran felices, y que a toda su infelicidad se la culpaban a los demás o la culpaban a Dios mismo. Y desde niño era lo que siempre sostenía, siempre les hacía ver eso, aunque quizá muchas veces no lo entendían. En base a eso me sostuve siempre, y creo que eso me ayudó en todos los momentos de mi vida para hacerme cargo de mi propia vida, y confiar en que uno puede crear y transformar lo que uno quiera transformar, sin estar culpando a los demás y mucho menos a la divinidad, a la creación. Esa era la certeza que siempre tuve desde niño. Por eso le generaba tanto choque a mi familia, que era estructuralmente muy religiosa. Siempre fui así como un hereje, pero realmente la palabra hereje me gusta, porque el hereje, lo que significa hereje es el que hace su propio camino. Entonces yo creo que todos deberíamos de ser herejes, todos deberíamos de hacer nuestro propio camino y seguirnos a nosotros mismos y seguir nuestros propios ideales y nuestras propias verdades, porque de esa forma todos seríamos más libres. Al menos así es como yo creo. Pero siempre fue eso lo que siempre me sostuve en eso, en esa firmeza. Igual mi historia es un poco complicada por el mismo entorno en el que crecí, de no tener presente la figura paterna. Realmente no tuve presente tampoco una figura materna, y de niño eso sí genera complicaciones, porque en cierto punto uno no entiende por qué uno no tiene ese núcleo familiar normal. En ese sentido sí tuve que trabajar un poco con ese entendimiento hacia la forma en la cual mi familia, y en específico mi madre, me criaron, y por qué se le ocultó a mi familia, a mi otra familia, a mi familia de mi padre, mi existencia. Esa parte sí la tuve que llegar a trascender el dolor de ese aprendizaje para incorporarlo como sabiduría. Esa sí es la parte que sí tuve que trabajar un poco durante algún tiempo. Pero más allá de eso, no suelo engancharme con el dolor, no suelo engancharme con los dramas de la vida, porque si uno ve las vivencias y las experiencias como aprendizajes y trata de sacar lo mejor de cada cosa, creo que se logra trascender todo mucho más rápido. A veces el ser humano tiene la tendencia a girar y girar y girar en una rueda de dolor interminable, y no solemos darnos cuenta de que estamos enfocándonos en lo peor de nuestra vida y no nos enfocamos en lo bueno que hay en nuestra vida. A veces nos enfocamos en los defectos que tenemos y no nos enfocamos en las cosas buenas que tenemos. Todos tenemos ese potencial y todos tenemos ese poder divino latente, pero a veces nuestras propias elecciones nos conducen a engancharnos con ese dolor.
no, yo no creo que una persona que esté enganchada con la tristeza y con el dolor sea una persona menos evolucionada que una persona feliz. Creo que pueden ser unas personas que están en el mismo nivel evolutivo, pero la cuestión acá es qué elijo, qué estoy eligiendo para mi vida. Y en base a eso creo que se genera la transformación, porque la intención de un ser humano es un poder muy grande. Si un ser humano enfoca su intención en lograr su propio despertar o su propia sanación o trascender su propio dolor, lo va a lograr, indiscutiblemente lo va a lograr, porque está tomando ese camino a través de su elección. Entonces yo no creo que sea una cuestión de nivel evolutivo, sino es más una cuestión de elección del ser. Y lo otro es que cuesta salir del dolor, porque el dolor genera también un proceso químico corporal que a veces no nos damos cuenta, pero todo el cuerpo genera química y son distintas las hormonas que se segregan, son distintos los químicos que se segregan cuando está uno contento o cuando está uno triste, y cada uno de esos químicos genera un patrón que en cierta forma puede ser un patrón adictivo. Entonces las personas que están enganchadas con la tristeza, por ejemplo, que tienen depresión constante, su cuerpo químicamente no conoce otro proceso distinto y no puede generar por sí mismo otra química. Entonces ese es otro factor que hay que tener en cuenta, y ahí está el proceso de elección. Si yo conscientemente elijo salir de esa tristeza, conscientemente tengo que buscar la forma de generar una transformación en mi propia química corporal a través de la transformación de mi propio humor, por así decirlo. Entonces ese es el sentido, esa es la elección que se debe tomar conscientemente. Deseo salir de ese proceso de depresión. ¿Cómo lo voy a lograr? Generando un cambio dentro de mí. ¿Y cómo voy a lograr ese cambio? Provocándolo intencionalmente al comienzo, para generar un proceso físico y corporal que genere la transformación de esa adicción física corporal que se está generando en todo mi ser. Cuando estés muy triste, intenta sonreír o intenta ver algo que te cause alegría y risa, y vas a ver cómo se cambia así de rápido el proceso corporal químico. Se segregan las hormonas necesarias para que se revierta la tristeza. Y si uno practica constantemente el atajar esos pensamientos tristes, negativos, y transformarlos con el pensamiento o sentimiento opuesto, es decir, si estoy triste, generar alegría, eso genera la transformación gradual de la química corporal. Y en base a una transformación gradual de la química corporal podemos avanzar más allá en el proceso espiritual de despertar. Se comienzan a generar otros procesos interiores, pero primero tiene que surgir el primer paso, que es la voluntad del ser humano y la intención del ser humano, porque externamente nadie va a venir a cambiarnos nuestra propia química y nuestra propia tendencia emocional espiritual. Tiene que surgir de uno mismo. Entonces ahí tiene que haber el primer impulso, tiene que ser la intención y la voluntad del ser humano que esté involucrado en ese proceso. Luchar contra uno mismo no sirve y solo genera dolor. Uno tiene que dejar fluir, hacerse consciente de lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, y generar un cambio consciente a través del revertimiento del pensamiento-sentimiento. Es un proceso que al comienzo quizá puede resultar complicado, pero cuando se practica y se hace, genera cambios constantes. ¿Le tienes miedo a algo, Kai? A las alturas, quizá.